Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 3 del libro Dark Star, escrito por Bethany Frennett. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, quédate y disfruta la lectura. Si has estado conmigo en 3 capítulos o en 3 viajes al mundo de la literatura, muchas gracias por compartir y dedicar unos minutos de tu día para conocer personajes, autores, escritores y mundos. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Recuerda que esta es la primera semana en la que hemos estado leyendo este libro, por lo tanto todavía estás muy a tiempo de ponerte al corriente con todas y cada una de las lecturas de cada uno de los capítulos. Todos de hecho van a estar guardados en una lista de reproducción con el mismo nombre, Dark Star Bethany Frennett, así que así puedes asegurarte de que escuchas todos y no te pierdes de nada de esta historia, que estoy segura que se va a empezar a poner muy interesante. Así que una vez dicho eso, ¿por qué no te vas por alguna bebida, alguna botana? Por ahí ya había algunos viajeros recurrentes, otros no tanto. Recuerda dejarme una reacción, un comentario por aquí y yo me encargo del resto. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que me ayudas muchísimo si compartes la lectura con alguien, ya sea que le invites a que se siente a tu lado o simplemente le envíes el enlace para que lo pueda disfrutar desde la comunidad de su dispositivo electrónico. Así que pues no me queda nada más que darte las gracias por estar aquí y comenzamos con el capítulo número 3. Denme un momento porque estoy teniendo unos problemas técnicos por acá. Mm, Déjenme nada más hacer un último intento y si no ya empezamos. Muchas gracias a todos los que están ahí. Recuerda que también si a lo largo de la lectura hay algún término que no te parezca como muy claro, no te preocupes, es normal. Me lo puedes dejar aquí en un comentario y así vas a ver qué es lo que vamos a hacer con eso el día lunes. Así que ahora sí, una última oportunidad y está bien, comenzaremos así. Ahora sí ya, la última oportunidad y si no ya empezamos. Bueno, empezamos, muchas gracias por estar aquí. Por ahí veo una carita que no recuerdo quién eres. ¿Me dejas tú un comentario para saber que estás por aquí? Sé que eres recurrente, así que probablemente eres ya miembro del batallón o del pelotón de exploradores literarios, pero un comentario por acá abajo no me haría nada mal para refrescarme la memoria. Así que en lo que tú me escribes aquí abajo, yo empiezo con la lectura de este capítulo. Dani, muchas gracias por estar aquí y comenzamos ahora sí. 3. La secundaria Whitman era una escuela grande y se seguía agrandando. El edificio de ladrillos oscuros se había construido cuando mi abuela era niña. Para cuando empecé tercer año ya se notaba que, en poco tiempo, en la escuela no habría lugar para albergar a todos los estudiantes. Por eso, el comedor generalmente se atestaba y la terraza interna desbordaba de gente. Para sortear la pista de obstáculos que representaban las sillas y los atletas revoltosos, había que sujetar la bandeja con fuerza y rezar para no perder el equilibrio. Escogí mi camino con cuidado entre la multitud, porque si había algo que no necesitaba mi día era que se me cayera la hamburguesa en los zapatos. El horror de introducción al cálculo le siguió la clase de inglés del 11º grado. La señora Vicenti nos había obligado a leer nuestros ensayos en voz alta en grupos pequeños y me habían clavado con la chica más aburrida del mundo y un chico apuesto pero poco avispado que no asimilaba ni las reglas más básicas de gramática. Sobrevivir hasta el almuerzo parecía una tarea imposible. Llegar ilesos a la mesa
Llegar ilesos a la mesa era lisa y llanamente un milagro. Apoyé la bandeja, me senté junto a Gideon y dejé caer la cabeza sobre la mesa. Tal vez no haya sido mi mejor idea. La mesa estaban siempre pegajosas. Frente a nosotros, Tink ya había abandonado su comida y estaba ocupada leyendo una revista. Gideon tironó de mi coleta. ¿Qué te pasa? Las profesoras de matemáticas son malvados e inhumanos. Bueno, eso es malvado. Tink estaba de acuerdo conmigo. Si existe la justicia, en su próxima vida será un cepillo de dientes, o calzado de gimnasio, goma de mascar, o tal vez una lechuga vieja. Ya te dije 1000 veces que te cambiaras a mi clase, insistió Tink. Mi amiga era un genio en matemáticas, pero había tenido un altercado infame con el señor Álvarez a finales del año anterior y se había cambiado a otra clase a la que le gustaba llamar Suma para tontos. Ahora se pasaba el tiempo jugando con la calculadora y escribiendo romances escabrosos en los márgenes de los cuadernos. Por eso no seguí después de trigonometría, agregó Gideon. Volvió a tironear de mi coleta. Vamos, levanta la cabeza, te vas a manchar de la cara de catsup y ya estás hecha escombros. Me quedé en la misma posición. Tal vez alguien confunda la catsup con sangre y me dejen ir a casa. O tal vez crean que te hiciste un festín de sesos. ¿Estás obsesionado hoy con los zombies? Antes de que Gideon pudiera responder, Tink corrió mi bandeja y dio un golpe en la mesa con un puño. ¡Ya sé que te levantará el ánimo! Léeme las cartas. Quiero saber si debo invitar a salir a Greg. No sé por qué quieres mi opinión. Aunque te diga que no, lo invitarás de todas maneras. Es cierto, pero así estoy preparada. Tink tenía la mala fama de cambiar de novio uno tras otro. En un año tenía más novios de los que tienen en toda la secundaria la mayoría de las chicas. No me hacía falta ningún saber para predecir cómo terminaría el siguiente noviazgo de Tink. Un mes de risas delirantes y parloteos interminables, seguidos de una mirada furtiva, una tendencia a soltarse de la mano de él, una semana de llamadas sin responder y 3 días en los que me tocaría asegurarle a la víctima que no había sido culpa suya y que Tink lo quería como amigo. Pero sí que quería hacer una lectura. Saqué las cartas y empecé a mezclar, mientras Tink cerraba los ojos y se inclinaba hacia adelante en su silla, golpeando los dedos en la mesa. Mientras mezclaba me concentré y la estudié. Tenía las uñas pintadas de color perla, excepto la del meñique de la mano izquierda, que tenía la costumbre de morderse. Tenía los párpados cubiertos con polvo brillante. Hacía mucho Tink llevaba el nombre de Tina, o para ser exacta, Cristina, pero en algún momento pasó a ser Tink. Como apenas superaba el 1,5 metros de altura, era delgada como un lápiz y rubia, con un cabello como el de duende, daba la sensación de que su mamá le había puesto el nombre equivocado al nacer y de que Tink había estado esperando a que la gente se diera cuenta. La capa de purpurina que siempre le cubría era nada menos que la cereza del pastel. «Estoy esperando», dijo abriendo un solo ojo para espiarme. «Silencio, no hay que apurar los misterios del universo», le respondí, pero terminé de mezclar y empecé a repartir. La primera carta que partí fue el número 50. La media luna invertida. Mis lecturas siempre empezaban con esa carta. Me representaba a mí y me ayudaba a orientarme. La coloqué en el centro y tomé la siguiente carta. 14. El cartógrafo. En las lecturas de Tink, esta carta la representaba a ella. El resto de la lectura fue un embrollo. Ninguna lectura era perfecta. Mi saber no era consistente, ni siquiera con las cartas. La cercanía era un factor que influía, igual que mi relación con la persona. El vínculo familiar era el más fuerte, pero la amistad ayudaba. Incluso así, el saber me llegaba de maneras diferentes. A veces eran imágenes o impresiones. A veces eran fragmentos y palabras, o incluso una sensación distante e indefinible.
Abuelita me había dicho que la consistencia llegaría con la experiencia, pero hasta ahora lo único que había aprendido era a concentrarme en una sola persona, y ni siquiera podía hacer eso siempre. Las cartas ayudaban. No se trataba de adivinar el futuro ni escuchar pensamientos, se trataba de estar en sintonía con todo lo que me rodeaba. El movimiento, el silencio, la curva de una mano, los olores disueltos en el aire. Las cartas de adivinación acomodaban mis frecuencias, y esta lectura venía estática. Me mordí el labio, desaprobando lo que me mostraban las cartas. A veces me pasaba con las lecturas de Tink, ruidos que no podía filtrar, pequeños destellos en la oscuridad, atisbos de algo que se me escapaba, algo secreto, algo oscuro. Para ser alguien tan abierta y amigable, a veces era difícil de leer, y eso me molestaba. Sin embargo, esta vez el problema no era Tink. El problema estaba alrededor. No era nadie en particular, ni un lugar preciso, ni ninguna emoción. Abarcaba más que eso, la fricción en el aire, la tensión que había estado demasiado preocupada para notar. Por un segundo, me pasó mi sueño delante de los ojos como un relámpago. La ciudad, una avalancha de color, el olor a sangre, y luego, oscuridad. Temblé, reposé las manos sobre las cartas. Había perdido la concentración y no estaba recibiendo nada de Tink. ¿Tan malo? ¿Qué? ¿Tiene demasiados dedos en los pies? Gideon hizo una pausa justo cuando le daba un mordisco a su hamburguesa. ¿Ese es un factor decisivo? Depende de cuántos sean. Tink se tomó un instante para considerarlo, y luego se dirigió a mí. ¿Cuántos son? Ya no tenía ánimo para continuar la lectura, pero Tink estaba esperando algo. Metí las cartas en mi mochila y me cogí de hombros. Los 10 reglamentarios. A menos que se le haya caído alguno. Ese es el problema. Está muerto en vida. Parece que eso no es suficiente. Tink me arrojó una papa frita. Eres desopilante. Peor que eso, en verano trabaja como payaso de rodeo. Tink les tenía pánico a los rodeos. Se negaba a hablar del tema. Se cruzó de brazos y me miró con furia. Las cartas te dijeron que es un payaso de rodeo muerto en vida. Con un número indeterminado de dedos en los pies, agregó Gideon sonriendo. Necesito mejores amigos. Nos adoras. Tink me respondió con el gesto del dedo medio. Lo invitaré a salir de todas maneras, dijo. Luego, con un suspiro exagerado, volvió a compenetrarse en su revista. Aparté la vista. Todavía tenía los sentidos en alerta. Respiré profundo e intenté filtrar el caos que me rodeaba. Había mucho ruido en el comedor, pero la fricción que había sentido seguía en el aire, por debajo del ruido. Percibía indicios de eso aquí y allá. Murmullos, miradas furtivas. Me retorcí en la silla mientras estudiaba el lugar. Definitivamente pasaba algo. Era algo más que el aire cargado de ansiedad y expectativas. No muy lejos, varios estudiantes inclinaban el cuerpo en dirección de una mesa contigua y hablaban entre susurros, con entusiasmo. Y allí, junto a la puerta, había un grupo de chicas de primer año que lloraban. ¿Pasó algo? Pregunté dándole un codazo a Gideon. ¿Algo como qué? Tink levantó la mirada, inclinando la cabeza mientras escudriñaba el salón. Había subido el volumen del murmullo que nos rodeaba, y se reunían unas pequeñas multitudes alrededor de las chicas que lloraban. De haberlo sabido, no hubiera preguntado. Tink se inclinó hacia adelante sobre el codo y miró directo hacia la multitud. Yo movía la cabeza en señal de desaprobación. «¿Eres tan sutil?» Tink nunca estaba al margen de lo que pasaba. Después de un instante saltó de la silla y anunció. «Iré a averiguar». Con una tranquilidad digna de destacar, se abrió camino entre la multitud, donde había algunos de nuestros amigos que susurraban. Cuando se fue, Gideon me preguntó en voz baja. «¿Estás bien?»
Tengo una sensación que me inquieta, respondí. Aunque en algunas ocasiones le contaba mis saberes, esta vez no era fácil de articular. ¿Algo de la lectura? Más bien fuera de ella. Gideon no insistió con el tema. Picoteé mi comida mientras esperaba que Tink regresara, pero no tenía mucho apetito. No se me iba la intranquilidad. Ese era el problema del saber. A veces no podía apagarlo aunque quisiera. Para cuando Tink regresó a la mesa, había perdido su alegría habitual. Si no me había alarmado antes, ahora sí. Había pasado de alegre a seria en apenas un instante. Estaba pálida y no levantaba la mirada. Volvió a ocupar su silla sin hablar y empezó a hurgar en su mochila nerviosamente. Gideon y yo nos miramos. ¿Tink? Lo que siguió no tuvo que ver con mi saber. Mis sentidos seguían alterados. Los fragmentos no se alineaban, seguían haciendo fricción en torno a mi atención, como cuando se oyen sonidos bajo el agua. Sentí un dedo de temor en la boca del estómago por la forma en que Tink me esquivaba la mirada. Habló en voz baja, pero sus palabras me penetraron. Sabía lo que estaba a punto de decir. Es Kelly Stevens. La encontraron. Tink se refería al cuerpo. Habían encontrado el cadáver. Kelly era menor que nosotros. Yo no la conocía mucho. Había hablado con ella 2 veces, tal vez, y no me acordaba ni remotamente de que se trataban de nuestras charlas. Pero había sido bonita y popular, y cuando desapareció en julio, todas las cadenas de noticias locales cubrieron el hecho. Había desaparecido en algún momento en la penumbra de entre las 7 y las 10 de la noche. Cerca de un banco en el parque, habían encontrado una fina sandalia plateada con tiras retorcidas y manchada con barro. Nada más. Habían rastrillado toda el área del metro y del bosque que había al norte de su casa, y habían buscado en los lagos y los ríos de la zona. Hubo vigilias, a la luz de las velas durante los crepúsculos azulados y brumosos de los fines de julio. No había ocurrido nada semejante desde la serie de asesinatos del año anterior al de mi nacimiento. No había rastros de Kelly. Hubo rumores, pero no sospechosos. Se había sumado de un momento a otro. Se había perdido en la niebla, vacía del implacable calor de verano. Y ahora la habían encontrado. ¿Dónde estaba? ¿Saben qué pasó? No estaba segura de querer saberlo, pero algo, una curiosidad morbosa tal vez, me obligó a preguntar. Ninguno de nosotros creía que fuesen a encontrarla con vida, no después de tanto tiempo, pero era inquietante que las sospechas se confirmaran. Antes de que Tink pudiera responder, algo más llamó mi atención. Otro saber, punzante, breve, pero potente. Una chica se había detenido junto a nuestra mesa. Me di vuelta y por un momento mi mirada se encontró con la de ella. Parecía que iba a hablar. Y luego desvió la vista rápido. Se fue con prisa. Era Iris St. Croix, la chica nueva de la escuela. Me pregunté por un segundo si habría conocido a Kelly. Me parecía que no. La habían transferido a la escuela Whitman a principio del año. Pero quizás había llegado a conocerla. La sensación que me había causado había sido vaga y confusa, pero cargada de una tristeza impresionante. Vi cómo se alejaba. Era baja, tenía el cabello oscuro y largo, pero no era una melena despeinada. El suéter que llevaba puesto no concordaba con el calor impropio de la estación, pero había algo más que la destacaba. En el cuello llevaba un colgante que no había visto antes, pero con un símbolo que sí conocía, un dije con un triple nudo. Abuelita me había contado que era el signo del círculo astral, y yo lo conocía por otro motivo. Era el símbolo impreso en el reverso de mis cartas de adivinación. Y ese fue el final del capítulo número 3 del libro Dark Star, escrito por Bethany Frene. Ok,
dimos un giro bastante interesante después de esa clase de matemáticas y después de llegar tarde a clases. Así que la pregunta del día de hoy es... es que podría preguntar qué le pasó a Kelly, pero realmente no sabemos nada de la ciudad ni como de las situaciones, entonces creo que no podríamos responderla. Pero creo que la mejor pregunta podría ser, ¿qué va a pasar ahora que encontraron a Kelly? Si yo tuviera que contestar eso, y sí, considerando que hay una superheroína y que todo es posible, diría que a partir de ahora, ya con el descubrimiento que hicieron, probablemente instauren como toques de queda para los alumnos de... Bueno, para los menores de edad probablemente. Y la fiesta que querían o la cabaña o en lluvia y sequía, porque eran como dos cosas diferentes, probablemente se tenga que cancelar porque pues si ya apareció después de mucho tiempo de no tener ni rastro de ella, pues alguien la tuvo que dejar, ¿no? Entonces eso creo que podría poner nerviosos a muchos papás. Y recordemos que la mamá de esta Audrey no quiere que esté lejos de ella, no quiere que salga de la ciudad porque algo está pasando. Y entonces creo que eso podría como tener mucho sentido. Eh, Solo no logro entender como por qué o qué es exactamente eso que está pasando. Así que, ¿qué te parece si activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia? Que estoy segura que se va a empezar a poner más interesante ahora que ya hay un misterio que resolver. Y creo saber quiénes van a ser los que se van a involucrar y van a querer resolverlo por su cuenta. Así que muchas gracias por estar aquí. Recuerda que aparte de estas lecturas, tú puedes disfrutar de todo el contenido que tengo disponible para ti en mis otras redes sociales, como son Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. En todas ellas, si me regalas un like, una suscripción, un seguir, todo eso es completamente válido. Me ayudas de verdad muchísimo, especialmente si vas y en este momento te suscribes a mi canal de YouTube. Los encuentras todos como Letras en Rizo. Y también te recuerdo que actualmente, al menos en Facebook, están activas las estrellas, que es algo que tú puedes utilizar para hacerme llegar una ayuda y poder seguir explorando el mundo de la literatura. Así que, Betsa, muy buenas noches cuando estás por aquí. Me alegra tenerte aquí en el en vivo. Y recuerda que este video se queda guardado y listo en una lista de reproducción con el mismo nombre para que así puedas asegurarte de que escuches todos y cada uno de los capítulos y por supuesto que te pongas al corriente para la lectura de la siguiente semana. Te comento, si es la primera vez que estás por aquí, no nos vamos a ver ni sábado ni domingo, o al menos no en lecturas conjuntas, porque todavía sigue habiendo contenido, sigo contestando redes sociales, de repente por ahí hay avisos que estoy en algunos lugares donde pueden ir a visitar presencialmente. Incluso tenemos discusión del Club de Lectores en Rizo, entonces tal vez no voy a estar en vivo, pero sí voy a estar en Letras en Rizo. Así que nos volveríamos a ver el día lunes para la lectura del siguiente capítulo. Y acá y así nos vamos a seguir lunes, miércoles y viernes hasta terminar todo el libro. Así que el lunes vamos a tener dos actividades que no hemos tenido y creo que van a ponerse interesantes. Así que te recomiendo que te vengas como desde bien temprano y estés al pendiente de todo lo que va a pasar para que así podamos seguir disfrutando de este viaje a las ciudades gemelas. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer.
muchas gracias por estar aquí y les mando un saludo hasta donde sea que estén. Ya por ahí tenemos algunos de Aguascalientes, algunos de Perú, algunos de Hidalgo, de Colombia. Un saludo hasta allá y nos vemos el lunes. Activa las notificaciones. Bye. Muchas gracias por estar aquí.